Oli, acabo de terminar el guión para el video que ya les había prometido, porque lo prometido es deuda, de el Haki. Como siempre, va a haber muchos spoilers en este video. Y si no quieren ver, no quieren saber los spoilers, pues les recomiendo que no vean este video hasta que ya estén más o menos con el arco de Wano y que es donde va el anime, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del Haki. Bueno, según Rayleigh, podemos definir el Haki como la presión o la presencia de una energía que todos tienen. Hay que pensar en esto como el ki en Dragon Ball, el chakra en Naruto o la energía espiritual en Bleach. Todos la tienen, algunos más que otros, pero al final de cuentas existe en todo el mundo y todo el mundo la podemos ver. Después se nos dice, o el mismo Rayleigh nos dice cuando está entrenando con Luffy, que existen 3 categorías, 2 de las cuales todo el mundo las puede conseguir o son tan comunes que todos podemos tener acceso a ellas. Existe después en Wano, a lo largo de toda la serie, sobre todo con la pelea con Katakuri, pero sobre todo también en una de las peleas que tiene Luffy contra Kaido, cuando le explica a Kid el por qué después de Bounce Man o Gear 4 Luffy tiene que descansar. Pues sabemos que hay que al igual que el chakra en Naruto, hay que volver a nutrir o dejar reposar el Haki, sobre todo lo que es el Haki, el Kenbunshuku o el Bushuku, o el Haki de observación y el Haki de armamento, que esos son los 2 Hakis a los que todo el mundo tiene acceso. Dependiendo de la persona, vamos a tener una afinidad mejor o mayor hacia ciertos tipos de Haki. Y eso me lleva a la primera vez que vemos el Haki. En el primer capítulo sabemos que Shanks usa Haki del Conquistador o Haobushuku Haki o Haki del Rey para ahuyentar al Sea King que se comió su brazo. Y bueno, ¿cuáles son estas categorías que ya comenté de el Haki? Son 3, ¿no? Kenbunshuku o Haki de observación, que eso lo podemos ver con Zoro en Alabasta, con su pelea con Das Bones o Mr. One, con Usopp en la nueva película en Film Red, que es el mismo que tiene Yasop, y por eso son los francotiradores. Ben Beckman también es usuario de el Haki de observación y es un usuario muy prominente de Haki de observación, por lo que también tiene, en esa película podemos ver qué tan bueno es, ya que puede ver lo que va a hacer Kizaru y mitigar lo que va a hacer Kizaru con su Haki de armamento. Después tenemos precisamente el Haki de armamento o el Busushuku Haki, el cual consta de tu energía, transmitirla a tu cuerpo, recubrirlo y hacer que los objetos físicos o los ataques no te dañen. Más adelante, cuando puedes hacer que tu Haki de armamento sea más fuerte, puedes impregnar tus armas o tus propios ataques de logia o de usuario de las frutas del diablo con el Haki, que es lo que hace Lo con Kikaku y Intact, que es una de sus habilidades de su Ope Ope no Mi, logrando así que su espada y la corriente eléctrica que pasa a través de su espada
penetren a usuarios de haki de armamento y logre hacer mayor daño desde adentro. En Whole Cake Island, que es la primera vez que tenemos un vistazo a lo que son las piscinas o la medida de haki de una persona. ¿Qué es lo que pasa cuando hacen que Big Mom tenga su mental breakdown? Después de, creo que es una foto, no me acuerdo, creo que sí es una foto. Y ella no se encuentra con la estabilidad mental siquiera de poder usar su haki, por lo cual es tan fácil derrotarla. Y es donde sabemos que de hecho no la derrotan, pero bueno, es donde vemos que sí, que hay un cierto límite, ¿no? Que es lo que dice Luffy cuando estaba en la pelea con Katakuri después del Gear 4, que le dice, dame 10 minutos para poder volver a hacer su haki, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuáles son otros nombres que le hemos dado al haki? Fuera de haki del rey o el haki del conquistador, que ese es otro tipo de haki, es un tipo de haki especial al que no toda la gente tiene acceso. Se sabe de poca gente, sabemos Rogers, Shanks, Luffy, me parece que Oden, pero no estoy segura y no tengo anotado en ningún lado a todos los usuarios. Pero de pura memoria, los tres que me brincan son, que de hecho está creo que Riley también, Rogers, Shanks y Luffy. Pero bueno, esos son los que sabemos que tienen como el haki del rey o el haki del conquistador, que luego diferentes traducciones le ponen diferentes nombres, entonces yo ya no sé. Yo siempre los he conocido como haki de observación, haki de armamento y haki del rey o haki del conquistador. Que luego el haki del conquistador sabemos que tiene una progresión, ya que es el espíritu del usuario, es el espíritu indomable y el espíritu que tiene mayor fuerza que el resto, ¿no? Por eso fue muy importante cuando en Wano a Luffy le enseñan lo que es el Ryu o el fluir con su haki, porque gracias a eso, con su haki de conquistador y haki de armamento, puede llegar a ser más y más y más. Porque incluso cuando Rayleigh le explica qué es lo que está pasando y le está explicando las bases, porque lo que le hace el entrenamiento con Rayleigh solo fueron las bases. Luffy ya tenía el poder crudo, necesitaba las bases. Es lo mismo que pasa con gente que está entrenando. Tú tienes un poder crudo, un límite de tu poder. Si no tienes las bases y no entrenas y no tienes las bases, sí, vas a topar hasta donde está tu poder máximo, ¿no? La base te va a llevar a una forma, la forma te va a llevar a ir aumentando tu poder, que son las ganancias, ¿no? Entonces, cuando le enseñan a Luffy en Wano el Ryu o el fluir de los cerezos, Luffy entiende, y luego ese mismo espíritu indomable que Luffy ha tenido a lo largo de toda la serie hace que su haki de armamento se combine con su haki del conquistador o su haki del rey y pueda ser un haki de armamento supremo, que luego también lo están diciendo, que es con lo que logra golpear a Kaido, y que de ahí después su espíritu irrompible e inquebrantable logre activar o hacer que su fruta nazca.
que tu fruta despierte, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuáles han sido todas las instancias en las que hemos visto el haki y cuáles son otros nombres que se le dan? La primera vez que se nos enseñó el haki fue en el capítulo 1 con Shanks y el Sea King. Se especula que la segunda vez que vemos el haki es con Zoro en Alabasta en su pelea contra Mr. One o Das Bones, con un haki de observación innato en Zoro que hace que pueda ver la vibración de las espadas de Das Bones. Y después en Skypiea le llaman mantra, pero viene a ser también haki de observación y sobre todo haki de observación. Creo que no vemos mantra de armamento, si mal no recuerdo, no vemos nada del haki de armamento, que luego es lo que en él dice que es el nombre o el mantra de las personas, y es básicamente un haki de observación muy prominente. Se especula en Water 7 que el Rokushiki, o yo he visto mucho que dicen que el Rokushiki es una combinación de haki de observación y haki de armamento con técnicas de artes marciales que realmente existen. Y me gusta esa idea, aunque si tú investigas, el Rokushiki simplemente lo definen como técnicas de artes marciales superiores. Pero si tú ves el anime, tú lees el manga, el Rokushiki es muy parecido a haki de observación y haki de armamento. Pero la segunda vez que vemos a Luffy usando su haki del rey o su haki de conquistador es el Marineford, y es una de las veces que es más fuerte. La primera vez fue en Fishman Island cuando noquea a todos los pececitos. Pero, pues sí, la segunda vez es en el Marineford, y es una de las veces en las que incluso los Marine comprenden la fuerza que tiene ahora Luffy. Qué mensa, es al revés. Marineford va antes que Fishman Island. Pero bueno, ¿me entienden a lo que me refiero? Marineford es la primera vez en la que se le da un nombre al haki que usa Luffy. También podemos ver cuando Ace está persiguiendo a Blackbeard, a Kurohige, que Shanks con su haki de conquistador duerme a todos los piratas de Whitebeard cuando llega a hablar con Whitebeard diciéndole que detenga a Ace. Y finalmente en Wano se le nombra a Ryu, que dicen sí, el haki y el Ryu son lo mismo, pero no es igual, porque el Ryu está basado en el flujo del Shi, y te dicen que dejes fluir tu chi como los cerezos cuando bajan por el río, porque las flores del cerezo simplemente están ahí y se dejan llevar. Y es lo mismo, y es cuando le enseñan tanto a Luffy como a Zoro cómo dejar que el haki fluya desde ellos hacia, por ejemplo, con Luffy hacia su puño y con Zoro hacia sus espadas. Por eso se piensa que Wano es un arco enfocado puramente en Zoro, porque es el que vemos que tiene mayor salto de... Se me fue la palabra. un power up más grande, cuando no es cierto. En Whole Cake Island y Wano, todos los Mugiwaras obtienen un poder más alto. Pero sí, básicamente es
eso es lo que es el haki. Me alegro haber pasado esta tarde con ustedes y los veré en mi siguiente video, que espero sea un video de análisis de personaje de Seven Deadly Sins. Bye.